Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bienvenidos, estamos saludando ya a todos los que nos están acompañando, a nuestros seguidores que ya se encuentran conectados aquí en el chat en este episodio, el 233 de Vanguardia Obrera. Bienvenidos compañeros, me alegra nuevamente tenerlos aquí en la mesa para compartir nuestras ideas con los que nos están siguiendo. Compañera Adela, compañero José, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, Ricardo, José, a toda nuestra audiencia que ya está súper conectada con este nuevo episodio de Vanguardia Obrera. Bienvenidos y los invitamos a compartir este episodio. Buenas noches a mis compañeros de mesa, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Un saludo especial a nuestra audiencia y a nuestro equipo técnico. Bienvenidos. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a escuchar el reporte de noticias, las más destacadas, a cargo de nuestro siempre amable y efectivo compañero Leonardo. Compañero, ¿cómo se encuentra? Y arranquemos con las noticias. Lo más destacado de la semana. Un saludo muy especial a los oyentes de este episodio de Vanguardia Obrera. Soy Leonardo y esto es lo más destacado de la semana. Tras una jornada de alta tensión, se logró frenar temporalmente la orden judicial de desalojo que afectaba a más de 1.000 personas, unas 95 familias, en el barrio El Remanso, localidad de Osa, en Bogotá. El operativo buscaba restituir un lote de 5.400 metros cuadrados a la empresa privada de transporte Sotrandes. Las familias habitan el sector desde hace 15 años. Sostienen que compraron los predios de buena fe y presentan como prueba el pago constante de servicios públicos y registros catastrales. La justicia burguesa ratificó en 2024 que el terreno pertenece a la empresa privada y además calificó el área como inhabitable y de alto riesgo para sus ocupantes. El operativo, que contaba con más de 300 uniformados de la Ondemo, fue suspendido gracias a la presión de la movilización popular. La Defensoría y la Personería alertaron sobre la vulneración de derechos a menores y adultos mayores. La suspensión del 6 de mayo es solo una tregua. No se puede bajar la guardia ante esta arremetida contra el pueblo más vulnerable de la capital. También en Bogotá crece la indignación por un nuevo hecho de violencia dentro del sistema Transmilenio. Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y otro de una universidad privada fueron víctimas de una violenta agresión física por parte de la seguridad privada que hacen parte del llamado Escuadrón Anticolados. El brutal ataque se produjo en medio de un aparente intento de no pago del pasaje y la posterior respuesta del grupo de estudiantes dentro de Transmilenio. Los estudiantes denunciaron que fueron golpeados con bolillos, dejando heridos de gravedad. La comunidad universitaria rechazó estos hechos por medio de justas protestas, señalando que los estudiantes son blanco frecuente de estigmatización y violencia en este sistema de transporte que privilegia la ganancia de unos pocos sobre el derecho al transporte de la gran mayoría. Nuevamente, Galán ofrece bolillo ante las exigencias de los estudiantes de tener un subsidio de transporte que alcance para cubrir la movilización entre sus hogares y la universidad. Rechazamos el asesinato de Mateo Pérez Rueda, un periodista de 25 años y director de la revista independiente El Confidente. El joven fue víctima de las disidencias de las FARC en el municipio de Briceño, Antioquia, mientras realizaba labores de investigación sobre violaciones a los derechos humanos y el orden público en la región. Mateo llegó a la zona el 4 de mayo para documentar combates recientes. Tras ignorar advertencias sobre el alto riesgo, fue reportado como desaparecido el 5 de mayo. Su cuerpo fue recuperado el 8 de mayo por una comisión humanitaria de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo tras negociaciones con los grupos armados, quienes habían enterrado el cadáver para ocultar el crimen. Informes indican que el periodista fue secuestrado y torturado antes de ser ejecutado. Se presume que los criminales lo confundieron con un infiltrado. El Ministerio de Defensa señaló como principal responsable a alias Chalá, hombre de confianza de alias Calarca y experto en tecnología de drones. Este crimen muestra la peligrosidad extrema para los comunicadores en zonas de conflicto, donde convergen el narcotráfico y la minería ilegal, agudizando la guerra contra el pueblo. El asesinato de Mateo Pérez representa un golpe directo a la libertad de información o de prensa en las regiones más vulnerables del país. Cerramos lo más destacado de la semana con las novedades de la Flotilla de la Libertad Global Sumud, que busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y denunciar el bloqueo en la región. Tras una semana de intensa presión diplomática y retenciones arbitrarias, se reportaron avances significativos.
Los activistas intelectuales que habían sido interceptados en aguas internacionales fueron liberados y deportados a sus países de origen, incluyendo Saif y Tiago, que tuvieron gran repercusión a nivel mundial. Esta semana la misión se tiñó de luto tras conocerse el fallecimiento de la madre de Tiago Ávila, uno de los coordinadores principales de la flotilla, quien no pudo despedirse de ella debido a su detención y a las restricciones de movimiento impuestas por las autoridades sionistas de Israel. Los organizadores han reafirmado que, a pesar de los bloqueos físicos y las tragedias personales, la misión Sumut continuará su labor de visibilización de las crisis humanitarias. Estas fueron las noticias en Vanguardia Obrera. Bueno, comentando las noticias que nos hizo para hoy el compañero Leonardo, hay que decir que las agresiones a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional están agudizándose. En el perfil de X del rector de la Universidad Pedagógica, Elbert Choachí, menciona que hay otro video en donde se evidencia agresiones hacia una mujer en la Estación de las Flores y que además fue agredido otro estudiante que pagó el pasaje y además está desaparecido. Entonces, entre los grupos de los mismos estudiantes se está pues reportando que en la sede de la 72 se están deteniendo estudiantes y que al parecer no saben en dónde están ni a dónde los han llevado. Encendemos pues esta alerta desde Vanguardia Obrera también para estar pendientes de nuestros jóvenes estudiantes a quienes están agrediendo y la alcaldía de Galán ni siquiera se pronuncia. También mencionamos que se envió una entrevista al rector de la Universidad Pedagógica Nacional, pues por parte del portal digital Revolución Obrera. Estamos atentos pues a su publicación y los invitamos a conocerla y a difundirla. Bueno, bien, tenemos que sí efectivamente hacer estas alertas y estar muy atentos a lo que está sucediendo porque realmente sí es grave lo que nos está informando la compañera Adela y lo que se está denunciando en las redes. Hay que acompañar y estar atentos a eso, a ese suceso que se está presentando. Bueno, respecto a lo que vamos a trabajar hoy aquí con los compañeros y con los que nos están acompañando en el chat, donde nos pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, sus análisis sobre el tema, pues hoy vamos a cerrar el análisis de una serie de programas donde hemos estado analizando los programas de los más representativos candidatos presidenciales, sus pros, sus contras y todo lo relacionado con el tema. Y en el día de hoy, el cierre de este ciclo de programas viene con el análisis del programa de gobierno de Iván Cepeda para 2026-2030. Vamos a mirar aquí con los compañeros de mesa qué es lo que está proponiendo Iván Cepeda, qué tan viables son esas propuestas dentro de la realidad política, pero sobre todo, qué tan posibles son de llevar a cabo en medio de esa misma realidad donde los que gobiernan no son los que deciden las políticas más importantes del país. A propósito, pues también del tema de la gobernabilidad, eso tiene una relación directa con un asunto que hemos insistido permanentemente, que es el tema del Estado. Y sobre el Estado, pues tenemos que mencionar un hecho histórico muy importante, una efemérides que todos debemos estudiar, aprender, que tiene que ver precisamente con ese tema del Estado, y son los 60 años, la conmemoración de los 60 años del inicio de la gran revolución cultural proletaria en China. Esa forma de Estado que es la contraparte y es el salto cualitativo de la superación, después de la superación de ese Estado, pues bajo el sistema capitalista. Y sin duda alguna son una cantidad enorme de enseñanzas que nos deja esa época histórica de la gran revolución cultural proletaria, de la cual estamos recordándola de hace 60 años. Entonces vamos a entrar en materia con el tema del programa de Iván Cepeda y quiero darle la palabra primero que todo al compañero José. Bueno, Iván Cepeda pues es conocido hijo pues de uno de los asesinados de la Unión Patriótica, que costó más de 5.000 muertos de ese partido político. Fue de las filas pues de la juventud y del Partido Comunista.
eh, como él mismo lo dice, ya no es comunista. Eh, es un hombre que ha dedicado pues gran parte de su vida a la defensa pues de las víctimas del terrorismo de Estado y pues empezando pues por su propio papá y vocero pues incluso del movimiento ese, del Movice, del movimiento de víctimas. Eh, mm, Parlamentario por varios periodos y se ha hecho pues un lugar especial en la vida política del país como un hombre de izquierda, un hombre progresista. Eh, ¿Qué tenemos pues que decir de su programa? Son 483 páginas, 64 pues donde incluye 64 propuestas o planes o medidas concretas. Si se elige pues gobernante, si se elige para la presidencia. Y bueno, creo que como él mismo lo ha dicho, su programa a la final recoge tres grandes bloques que creo que es lo pertinente pues tocar en el día de hoy. Uno que se refiere a la revolución ética, eh, donde plantea la lucha frontal contra la corrupción, transparencia en el uso de los recursos públicos y la reconstrucción de la moral institucional. Eso en sus palabras. La revolución económica y social, que es básicamente la profundización de las reformas sociales que empezaron pues en el actual gobierno para garantizar los derechos fundamentales, entonces la salud, el trabajo, pensiones y educación, haciendo un énfasis en la reparación y darle más protagonismo a las víctimas pues del conflicto armado. El otro aspecto es lo que llaman la revolución política, que básicamente habla pues de la descentralización y de la democratización, tanto pues en la economía, buscando pues mayor equidad, modernización productiva, democratización de la tierra desde las regiones y sobre todo busca pues en lo que llama pues la revolución política, realmente la movilización social para conseguir lo que ya han trillado pues durante estos 4 años del acuerdo nacional, es decir, movilización por debajo y acuerdo para presionar un acuerdo por arriba. Entonces a eso nos vamos a referir, pues creo yo, y bueno, empecemos en qué consiste la tal revolución ética. Gracias, José. Bueno, sí, efectivamente esta revolución ética está ligada a la lucha contra la corrupción. Aquí en el programa de Iván Cepeda hace un análisis y dedica un espacio central, digamos, y que transversa todo su programa a la lucha contra la corrupción, ¿sí? Abordándola, como dicen ahora, como un problema estructural y del sistema, dice él, que afecta a todas las ramas del Estado y de la sociedad colombiana. Cuenta con unos enfoques, unas propuestas, unos ejemplos concretos. Por ejemplo, hace un diagnóstico que lo menciona de la corrupción a la macrocorrupción. Entonces dice que Colombia ha pasado de casos individuales de corrupción a un fenómeno de macrocorrupción, es decir, con redes criminales que capturan instituciones, que desvían recursos, recursos públicos, por supuesto, y que pues van perpetuando esa impunidad. Y pues bueno, nosotros lo hemos mencionado también en diferentes análisis que hemos hecho sobre el funcionamiento del Estado y sabemos que, digamos, este diagnóstico es cierto porque el Estado mismo es corrupto, ¿sí? En sí es parte de su ser, por decirlo así, y lo hemos explicado varias veces así. Entonces, digamos que no es que sea nuevo este diagnóstico y pone unos ejemplos ahí, como el saqueo de los recursos destinados a las víctimas, a la salud, a la paz, a los desastres naturales. En este mismo gobierno hubo un escándalo al respecto. Entonces, pues básicamente es el funcionamiento propio del Estado. Para eso, para eliminar esa corrupción, tocaría eliminar ese Estado. Pero pues no es eso lo que se propone como tal. Entonces, por eso él propone una revolución ética y una rebelión ciudadana.
Dice que la lucha contra la corrupción es presentada como una revolución ética que debe transformar la moral pública y la cultura política. Pero digamos que eso no es un asunto digamos, de moral y de la superestructura, sino que es que hace parte del sistema económico y de los negocios de los mismos, de los que tienen el poder, de los que son los dueños de los medios de producción, de los que son los dueños de las constructoras, de los que son los dueños de las EPS y del negocio de la salud. Entonces no es simplemente un asunto moral, ¿sí? Y ético, sino que pues hace parte como tal ya de una base de la naturaleza misma del Estado, que está al servicio del poder del capital. Exacto. Y entonces, pues, obviamente ya él lo mira eso como desde la superestructura y habla de que la ciudadanía se debe rebelar de manera pacífica, hace énfasis en eso, y organizada, y que tiene que ayudar a ejercer vigilancia, control social, veeduría, bueno, y rechazar además moralmente a los corruptos. Digamos que esto tampoco es nuevo y que sí se ha hecho. Claro que sí, el mismo pueblo ha denunciado casos de corrupción. Los mismos medios de comunicación alternativos y ahora con esta revolución digital, eso se ha denunciado muchísimo. Nomás miremos el caso de Coca-Cola y la extracción de agua en La Calera. Es un caso de corrupción, pero en últimas eso no se ha hecho nada y ni siquiera una sanción a Coca-Cola se conoce que haya. Entonces, digamos que, pues, sí, si tenemos la posibilidad y la hemos tenido también en este gobierno, ¿no? De denunciar la corrupción, de señalarla, de rechazarla y todo, pero en últimas, en esencia no ha pasado, digamos que nada. Y también propone, pues, desde la misma escuela, desde el mismo sistema educativo, educar en un pensamiento crítico y de ética pública y fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de recursos. Digamos que eso también se hace desde la escuela, ¿no? En el mismo sentido de pertenencia a los recursos públicos que hay en una institución educativa y demás. Y digamos que educativamente eso se puede hacer, sí. No estoy diciendo que no se pueda hacer. De ahí a que eso vaya a solucionar el problema de corrupción, no, eso no lo va a solucionar. Digamos que pues en el papel se ve bien, ¿sí? El diagnóstico es correcto, pero pues la salida, digamos que pues se queda también en poco de demagogia. Habla de un sistema nacional contra la macrocorrupción, donde se propone la creación de un sistema integral que considera 5 pilares, que son transparencia, prevención e información, investigación y juzgamiento con enfoque sistémico. Eso quiere decir que va a crear una unidad nacional de investigación de la macrocorrupción en la fiscalía y que va a haber un juzgamiento especial para casos de corrupción sistemática, ¿no? Y además donde haya reparación integral a las víctimas. Un fondo de reparación de víctimas de la corrupción. Entonces la idea es que se canalicen los recursos recuperados para reparar daños materiales e inmateriales y fortalecimiento de la sociedad de activos especiales. Bueno, acá yo quisiera hacer un paréntesis también, porque digamos que si uno lo compara, por ejemplo, con la entrega de tierras a los desplazados, ¿sí? Que eso sería parte de reparación a las víctimas. Pues en últimas eso, digamos que si bien se han hecho algunas entregas y demás, también ha habido, y no solamente en este gobierno, sino en gobiernos pasados, muchos asesinatos a reclamantes de tierras, una revictimización a los desplazados por la violencia contra el pueblo y una guerra que no le ha pertenecido nunca. Entonces, digamos que yo no dudo de las buenas intenciones de Iván Cepeda, ¿sí? Me parece que es una persona honrada, pero no creo que lo vayan a dejar hacer eso, ¿sí? Porque es que, como ya bien nos lo explicó Petro en su gobierno, en todo su gobierno, ellos no tienen el poder, no lo van a tener, ¿sí? Y pueden proponer muchas cosas, sí, que además nos invitan a apoyar con movilización, como lo hizo también este gobierno, pero de ahí a que se pueda hacer, digamos que ya es otro cuento, ¿sí? Porque los hilos del poder que manejan todo esto, pues permiten hasta donde no se vean afectados sus intereses. Y otro pilar es la presencia decidida en los territorios. Habla de una acción coordinada en regiones con altos índices de corrupción e impunidad y alianzas territoriales anticorrupción con movimientos sociales y sector privado.
Habla también de que la sociedad se tiene que movilizar, que promover el movimiento nacional de control y fiscalización social y la cultura de integridad en todos los niveles, desde la escuela, como ya les decía, hasta la administración pública. Otro asunto que en su revolución ética es la austeridad republicana y el fin de privilegios. Bueno, esto tenemos un ejemplo concreto, ¿sí? La reducción de salarios a los funcionarios, por ejemplo, del Congreso, a los congresistas, que sabemos eso también en qué ha terminado, que se intentó hacer en este gobierno, que ha sido demandado, que ha sido, bueno, que ha sido un gran escándalo, pues, y también es muy difícil de hacer, ¿no? Em, Porque los privilegios, incluso dentro de los funcionarios del Estado, están también en las altas esferas, ¿sí? Por ejemplo, los docentes son funcionarios del Estado, pero no tienen los privilegios que tienen ni los congresistas, ni los senadores, ni los representantes, etcétera. Entonces, pues es un asunto que toca también observar bien. De otro asunto que habla es de la reforma de la contratación pública y regalías. Entonces habla de que hay que reformar esa ley de contratación pública para permitir que se actúe, que la ciudadanía actúe desde abajo, ¿sí? Digamos que desde las juntas de acción comunal, de las organizaciones territoriales, puedan ser contratistas del Estado. Habla de la transformación del sistema general de regalías para evitar que se capturen esos recursos por redes clientelares, y garantizar pues que los contratos se ganen por meritocracia y con la participación de la ciudadanía, lo dice ahí. Entonces, pues habla de prohibición de contratación directa con regalías, de la utilización de la ventanilla única digital, del seguimiento en tiempo real de proyectos. Eso también suena muy bien y me parece que es una buena intención, pero como el Estado es corrupto en sí, o sea, esa corrupción se va a garantizar sí o sí, ¿sí? Ellos saben ya cómo funciona, todos los que realmente tienen el poder ahí, saben cómo funciona esta contratación y de hecho en cada nuevo gobierno hay ya unas promesas de contratación, ¿sí? A cambio de votos, a cambio de, bueno, de un poco de cosas allí. Por eso se mantienen empleos provisionales en organismos públicos, ¿sí? En entidades o instituciones del Estado. Hay cargos de libre nombramiento y remoción. ¿Por qué? Porque son favores políticos. Ahí ya hay corrupción. Y eso no se va a cambiar así como así. Bueno, habla también de un enfoque territorial y diferencial, es decir, tener en cuenta más a territorios que históricamente pues han estado excluidos y afectados por el saqueo de recursos como La Guajira, el Pacífico, el Meta, y de la justicia de reparación para las víctimas. Entonces habla que la corrupción en la atención a víctimas pues es muy grave y se propone desmantelar esas mafias y redes clientelistas en estas instituciones. Por ejemplo, habla de fortalecer las mesas de víctimas y tener auditorías estrictas para asegurar que los recursos lleguen a quien realmente los necesitan. Eso en el papel se escucha bien, en la práctica no ha funcionado como tal así, ¿sí? Y también lo hemos visto en este gobierno como tal del pacto histórico. Y seguramente pues también se va a ver en un eventual gobierno de Iván Cepeda, porque no es, digamos que lo que él quiera hacer, ¿sí? Quien gobierna es un administrador de los negocios de los ricos y el Estado burgués favorece los intereses de los ricos y de los poderosos, de las clases que dominan, ¿sí? No va a favorecer pues ni a las víctimas, ni a los desposeídos, ni a la clase obrera, ni nada por el estilo. Digamos que me parece que el programa plantea buenas intenciones, eh, pero de ahí a que eso se pueda realizar, pues es largo el camino. Perfecto, compañeros, muchas gracias por esas opiniones. Aquí en el chat hay algunos comentarios. Dice @Benjamín Campos 2747. Fraterno saludo, qué bueno, el periódico Revolución Obrera publicará este tema sobre la demagogia Cepeda, entre comillas. Debe ser una pregunta que está haciendo el compañero, esperamos que sí. Dice también, el poder económico se impone sobre el aspecto político.
Isaías Blanco nos dice: el poder que han tenido por más de 500 años la clase politiquera dominante está encriptada, pero cada vez hay que ganarle espacio. También nos dice: los contratos de prestación de servicios, que son una forma para mantener el sistema corrupto, son pañitos de agua tibia para la clase menos favorecida. Benjamín nos dice: los recursos entregados a las juntas comunales son migajas. Estas ayudas no van a solucionar los problemas. Y los Apalaches, creo, el programa del terrorismo de los zurdos, bueno, una diatriba ahí que no vale la pena pues mencionarla en estos espacios. Sí, yo creo que la compañera Adela pues resumía también algunos asuntos pues en torno a por qué la relación que hay, ¿no? Entre si se mira la letra pues del planteamiento pues de Cepeda, se ven cosas efectivas muy buenas. Sin embargo, explicaba muy bien un tema esencial que hay que entender, ¿no? La esencia del Estado, y creo que lo explicó muy bien en sus palabras, y eso es un punto importantísimo para continuar con el análisis que nosotros tenemos que hacer sobre ese programa y siempre estar juzgando eso, ¿no? La letra contra la realidad, los deseos contra las posibilidades reales. Entonces, compañero. Sí, yo creo que es importante pues insistir en este asunto porque quien gobierne, si es Cepeda, tiene que gobernar incluso con gente de los politiqueros de siempre. De hecho, ya varios de esos se han sumado a su campaña. Y apoyar a la campaña de Cepeda implica que van por puestos en el poder del Estado. Es lo mismo que hizo Petro. Y ninguno se escapa pues de eso. Y está en la naturaleza, como decía la compañera Adela, en la naturaleza, en el ADN del Estado, la corrupción. El poder está directamente controlado por los dueños del capital. Y la burguesía, la única moral que tiene, la única ética que tiene y que la mueve es la ganancia. Y lo que tenga que hacer, lo hace. Matar, poner bombas, robar, lo que sea. Incluso nos damos cuenta pues que el gobierno de Gustavo Petro, que también habló contra la corrupción, terminó enredado pues en asuntos de corrupción, solo para mencionar unos casos que, entre otras cosas, el propio Iván Cepeda reconoce. Ya desde el 2023 el nombre del hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, se convirtió en un problema político y judicial para el gobierno, ¿sí? La burguesía lo puso pues, y la fiscalía lo puso bajo la lupa por el ingreso de dineros irregulares a la campaña. Y el caso todavía está ahí, pendiente, ¿sí? Y tal vez el caso más sonado fue a principios del 2024 con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres, ¿no? La UNGRD. ¿Y qué pasó? De atender emergencias a protagonizar la de los 47.000 millones en carro tanques para La Guajira. Un escándalo pues de corrupción que destapó que la tal plata fue para aceitar apoyos en el Congreso de la República, y caso de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, los entonces ministros de Hacienda y de Gobierno, que hoy están en la cárcel. Los montos involucrados en ese escandalito, además de los 4.000 millones de pesos entregados a los congresistas Name y Calle, se le agregan los 1.400 millones, 1.400 billones de pesos transferidos del Ministerio de Hacienda a la Unión Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres. Pero además de eso, acuérdense pues que el escándalo de la UNGRD no solamente salpicó allí a esta gente, a los ministros, sino también a Carlos Ramón González. Él es director pues del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia,
que salió corriendo para Nicaragua y donde allá lo han protegido hasta ahora, incluso con orden de detención de Interpol. El otro escándalo fue ocasionado por los chaps de la DIAN, ¿no? Que según Carlos Reyes, el jefe de la DIAN, Gustavo Petro ordenó a través de Laura Sarabia el nombramiento de una funcionaria en el puerto de Buenaventura, la cual estaba vinculada directamente con Diego Marín Buitrago, el conocidísimo alias Papá Pitufo, uno de los mayores contrabandistas del país. Y todo esto muestra pues la esencia de ese Estado, y eso no lo va a evitar Cepeda con las medidas que propone, porque indudablemente mientras el poder económico y el poder militar lo tengan las clases parásitas que no trabajan y la burocracia estatal ladrona en su mayoría, no va a pasar absolutamente nada. Es muy distinto incluso si se compara eso a propósito de la gran revolución cultural proletaria que se propuso mediante la movilización revolucionaria de las masas, derrocar la burocracia dentro del Estado obrero y en el mismo seno del partido que se oponía a los intereses del pueblo. En aquella época fueron los catalogados como los seguidores del camino capitalista y varios de los dirigentes del Estado, y eso fueron bajados directamente por las masas, y esto se presentó especialmente en lo que se llamó pues la Comuna de Shanghái, que es tal vez la experiencia más bonita y más poderosa de todo lo que significó la gran revolución cultural proletaria. Ese es el poder real, el del pueblo, el que puede bajar a cualquier individuo corrupto, a cualquier funcionario corrupto y reemplazarlo por otro distinto. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Realmente, pues, lo que se está comentando sobre ese programa, esa propuesta de gobierno, y un asunto muy importante que viene a colación de los comentarios, del reguero de comentarios, pues, que está colocando ahí un personaje en el chat, es que realmente sí es bien importante poder aprender y conocer de la historia, ¿no? Cualquier persona seria que se haya atrevido sin prevenciones, sin prejuicios, a estudiar un poco la historia del capitalismo, de lo que hubo antes del capitalismo y de ese proceso que surgió en 1917 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y lo que después desarrolló también la gran revolución cultural proletaria en China, insisto, sin prejuicios. Cualquiera que se atreva a indagar un poco en la historia se va a dar cuenta de la magnitud, de la diferencia tan grande que hay entre esos dos sistemas. Así haya habido pues efectivamente una derrota temporal, ¿no? Es entendible pues que gente que no ha hecho esa labor de estudio se deje llevar por los prejuicios y por comentarios pues de gente pues que odia tal vez con razón o sin razón el sistema socialista, pero solamente una píldora de esas, ¿no? El primer sistema que le dio cobertura universal a nivel de salud a toda la población independientemente de su condición económica fue el socialismo en la gran revolución proletaria en la Unión Soviética, y se desarrolló a nivel científico, y después la gran revolución cultural proletaria y toda la revolución china dieron también ejemplo en muchos terrenos a nivel de la ciencia, de la investigación, del estudio, de la solución de problemas terribles para la humanidad en una población como China, que era la población más grande del mundo, y le resolvió en pocos años los problemas esenciales fundamentales de la población, ¿no? Entonces, esto es una invitación pues a la reflexión,
y a preocuparnos pues por estudiar realmente, para tener un juicio propio pues de lo que estamos nosotros diciendo aquí y poder opinar con juicio realmente y con conocimiento de causa. Bueno, gracias, Ricardo. Sí, de todos modos, pues yo sí quiero aclarar que en este ciclo de programas que hemos hecho, analizando los programas de los diferentes candidatos, pues hemos planteado lo que ellos proponen, pero pues por supuesto que tenemos que dar nuestro punto de vista como revolucionarios. Y de todos modos, aclaro que el llamado que nosotros hemos hecho ha sido vote o no vote, es la decisión de cada uno de ustedes que nos escuchan. Vote o no vote, bueno, háganlo o no lo hagan, pero luchen, ¿sí? No podemos abandonar la lucha ni supeditarla a la confianza en que desde el Estado se nos van a solucionar los problemas. Es eso lo que hemos dicho y por eso pues quisimos hacer, digamos, como este ciclo de programas, de episodios, analizando los programas de cada uno de los candidatos, ¿sí? Bueno, continuemos entonces con otro gran eje del programa de Iván Cepeda, que es la revolución social. Ahí se considera también la reforma agraria y bueno, todo lo que tiene que ver con los derechos como tal. Aquí se parte de una convicción que se tiene de cambio social y de que ese cambio social solo es posible con la participación de las comunidades, con la redistribución real de la riqueza y demás. Pero pues digamos que eso también, bueno, si lo miramos críticamente, pues la redistribución social de la riqueza, por ejemplo, la redistribución de la tierra a quienes han sido desplazados, pues ha resultado en asesinato a líderes sociales, a reclamantes, etcétera, etcétera. La participación. Veremos, ¿no? Y todavía veremos. Y la participación de las comunidades ha quedado en sí, manifiéstense, pero en últimas hasta donde pues sus exigencias han sido resueltas. Habla aquí de varios ejes, ¿no? Habla de la reducción de pobreza y desigualdad. Entonces, ese programa reconoce que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y que la pobreza es un asunto o un fenómeno estructural. Bueno, ahora esa palabra se suena mucho, pero pues básicamente la pobreza es producto de un sistema que polariza cada vez más, ¿sí? Que nos tiene divididos en clases y que polariza cada vez más esas clases, ¿sí? Los ricos son cada vez menos y más ricos y los pobres pues somos cada vez más y más pobres, ¿sí? Es una polarización propia de este sistema y pues reducir la pobreza y la desigualdad pues implicaría enterrar este sistema, ¿sí? Acabar con la pobreza y con la desigualdad implicaría acabar con este sistema. Entonces, pues bueno, ahí el programa de Iván Cepeda propone una política de igualdad sustantiva, tanto en el campo como en la ciudad, y dice que va a ir más allá de los subsidios, buscando, pues, lo que les digo, una redistribución de la riqueza, una fiscalidad progresiva, unas reformas sociales profundas. Ahí también tengo que decirlo, así de pronto a algunos de los que nos escuchen no les guste, pero es la realidad concreta, digamos que no es que quiera irme en lanza en ristre contra tal o cual candidato, pero es que en últimas, en este gobierno, miremos lo que pasó con las reformas, ¿sí? Este gobierno que se eligió sobre la base de un levantamiento popular que tenía unas exigencias claras y que en últimas, pues ninguna de ellas ha sido resuelta. Ni siquiera los presos por luchar, ¿sí? Se les ha garantizado la libertad y a los que se les ha garantizado la libertad los han asesinado. Entonces, pues bueno, pueda que se planteen unas reformas que incluso cuando empezó el gobierno de Petro dijimos, si son reformas que le sirven al pueblo, las vamos a defender y vamos a luchar por ellas, ¿sí? Pero fueron reformas que no pasaron, que en el Congreso trabó, que quienes en últimas están detrás de todo esto, pues no permitieron que pasara, ¿sí? Porque afectaban pues como tal sus intereses económicos. Entonces, digamos que sí se pueden plantear las reformas sociales, pero a que se aprueben y se cumplan, pues es un asunto distinto. Habla también de una renta básica universal, que es como parte de una estrategia más amplia de igualdad social, dice en el programa, y no es un simple subsidio ni una solución aislada, sino que se plantea como un derecho y pues debe ir acompañada de políticas de empleo, de fortalecimiento de la economía popular y campesina y acceso a servicios básicos.
En educación, pues la propone como un eje central para garantizar el futuro de la juventud y superar la desigualdad. Mm, Se propone una reforma educativa integral con gratuidad, con calidad en todos los niveles, con ampliación en la educación superior pública y fortalecimiento en la educación rural. Este asunto, pues obviamente sí contrasta con la propuesta, por ejemplo, de bonos escolares que hace Paloma Valencia, que en efecto sí es la privatización como tal de la educación, pero pues esto también, la educación también es un negocio dentro del capitalismo y nosotros no podemos cerrar los ojos ante eso, ¿sí? Y el gobierno tampoco tiene injerencia en todo, ¿sí? Miremos nomás la denuncia que nos hizo Leonardo al comienzo del programa frente a lo que está sucediendo en la Universidad Pedagógica Nacional. Muchachos que luchan por formarse, ¿sí? Que si tienen para el pasaje no tienen para la fotocopia y aún así son agredidos, detenidos, desaparecidos. Entonces es garantizar la educación en todos los aspectos, ¿sí? Eso no puede ir separado de todo este asunto social que se está desatando. Habla de derechos sociales también. Transformar los subsidios en derechos universales, como la salud, la educación, la vivienda, el agua potable, la energía, el empleo digno. Eso también, pues, digamos que ya se había mencionado, incluso es parte de lo que hasta nosotros mismos hemos propuesto en el programa inmediato y que nos hemos propuesto conquistarlo a través de la lucha, porque sabíamos que por arriba eso no se iba a poder. Y en efecto, pues en este gobierno, si bien hubo avances en educación, bueno, por lo menos en salud, en algunas reformas o asuntos sociales, pues digamos que no es que se haya solucionado de tajo este asunto. El reconocimiento a las víctimas del conflicto armado y de la violencia, que son consideradas un referente moral del programa, y ahí se propone ampliar el concepto de reparación integral, y incluyendo la salud física y emocional, ¿sí? También el acceso a la educación, la participación en el desarrollo social, etcétera. Y el reconocimiento a territorios, dice que debe haber una revolución de los territorios, priorizando la inversión en regiones, como ya se dijo históricamente, saqueadas y excluidas. Garantizando pues un acceso universal al agua potable, a la energía limpia, a las vías terciarias, salud, educación, vivienda. Todo eso a mí me parece excelente, si les digo, compañeros, ¿sí? Si no tuviéramos una mirada desde el marxismo de lo que es el Estado y entendiéramos lo que es esa máquina Estado, estando pues al servicio de las clases dominantes que son las dueñas de de los medios de producción, pues nosotros diríamos, no, esto es excelente, ¿sí? Escuchando varias entrevistas a Iván Cepeda también, sabemos que conoce el funcionamiento de lo que fue la dictadura proletaria en la URSS, ¿sí? Lo conoce y él dice, eso ya está mandado a recoger. Sin embargo, y también lo dice, hay cosas buenas que hay que rescatar de ahí. Eso ya se probó, compás, eso ya se probó hace años con los estados de bienestar, ¿sí? Y cuando un pueblo está inconforme y hay una crisis de gobernabilidad, eso es lo que hace. Es una u otra reforma social, este u otro pañito de agua tibia. ¿Por qué? Pues porque hay que bajar los ánimos e impedir una revolución, ¿sí? Básicamente me parece que eso es lo que hace Iván Cepeda, toma de la experiencia que sí funcionó, que fue el socialismo, que fue la dictadura proletaria, que no está mandada a recoger, toma elementos que sirven, ¿sí? Y que son buenos y que convencen. A mí me convencerían, ¿sí? Si no estuviera aquí sentada en esta mesa haciendo este análisis y no entendiera algunas cosas también de cómo funciona este Estado, me convencería. Pero, pues en esencia es reencauchar cosas que sí funcionaron, que construyó el proletariado, ¿sí? Con lucha y que sostuvo en una dictadura proletaria para también, pues, continuar con un sistema de hambre, de explotación y de opresión al que estamos sometidos. Y el asunto, creo que para alguien que conoce, a mí me parece, que, pues en el caso de Iván Cepeda, perverso. Él sabe cómo está el mundo y él sabe que ahorita en medio de la crisis mundial, de la crisis del capitalismo imperialista que es mundial, donde la lucha incluso avanza pues hacia los preparativos de guerra, por un nuevo reparto del mundo, es decir, cuando la voracidad de la burguesía mundial
es tan atrevida que se está preparando es para acabar con todo y para guerrear por todo, incluso utilizando las armas atómicas, no hay tal de que van a humanizar el capitalismo. El capitalismo no está para humanizarlo, el capitalismo toca destruirlo o destruye la sociedad. De ahí que todo ese cuento de la economía popular y son remienditos que a la final terminan en la ruina, siembran ilusiones temporalmente, pero que terminan arruinando a la gente menos favorecida, ¿sí? Eh, y por eso, pues, lo que ya a lo que se refiere también en cuanto a la tal revolución agraria que llama, que realmente es continuar avanzando, pues, con algo de la reforma actual, pero habla de convertir la economía rural en el motor central de la economía nacional, cuando el motor central de la economía mundial, no solamente la colombiana, sino de la mundial, el motor central mm, está en manos del capital financiero. Y ahorita se están moviendo, como se está moviendo incluso Sarmiento Angulo, con el apoyo del gobierno actual, a ganar billones con lo de las energías limpias en el campo, pues caso concreto, pues lo de la Guajira. Y sobre todo, una cosa utópica y que es desvergonzada, y es lo que él llama el diálogo con el empresariado. Entonces, que habla de fomentar acuerdos para la compra de tierras de los grandes capitalistas terratenientes, y a la vez permitirles opciones, pues como el intercambio de impuestos por obras sociales que benefician a los sectores rurales vulnerables. Es decir, acudiendo a la filantropía de los peores explotadores que existen en Colombia. No, la Fourier no es ningún filántropo. ¿Qué se puede esperar de María Fernanda Cabal, de los dueños de la tierra en Colombia, de los paracos como Uribe? Nada, nada. Eso es sembrar ilusiones falsas y eso es engañar al pueblo. El otro cuento, pues, de la soberanía agroecológica, que habla, pues, de impulsar el fortalecimiento de la producción campesina, dice que para garantizar la seguridad alimentaria nacional, implementando, pues, prácticas amigables con el medio ambiente, mm, eso es también carreta. De hecho, todo este asunto, lo único que puede hacer en ese terreno es lo que ya ha hecho Petro, que es entregarle a Gilinski el monopolio de la producción de cacao en el país y poner los campesinos al servicio de Gilinski, es decir, al servicio del capital financiero y de la gran burguesía. En eso consiste, pues, así se inventen, pues, otras cosas. Y además de eso, el capital no se mueve con el asunto de que hay que garantizar la seguridad alimentaria, no, se mueve por lo que produce ganancias. Si el cacao produce ganancias, se produce cacao. Si la marihuana produce ganancias, se produce marihuana. Si la coca produce ganancias, se produce coca. Y si eso resulta más rentable que producir plátano, yuca, papa, y es lo que ha pasado, pues, en las zonas cocaleras, ¿sí? Entonces, no hay tal. Lo mismo, lo de que el Estado compre directamente los productos del campesinado para dinamizar los mercados locales y la economía popular, también eso ya existió. La sociedad colombiana ya pasó por eso cuando existía el IDEMA, cuando existía, pues, que le compraba el Secora, la Central Cooperativa Rural, y bueno, ese tipo de asuntos. Pero eso fue desplazado precisamente por la voracidad de los capitalistas. Lo otro, pues, que plantea proponer el agua como un derecho fundamental pues, y el eje, pues, del territorio y la propiedad socioambiental por encima, pues, de ser visto como un recurso económico, es otra cosa utópica. Y se ve, pues, no solamente por las represas al servicio, pues, de la producción, y lo que tengan que arrasar lo arrasan,
sino también incluso de cómo se mueve la industria de la palma en el país, que es acabando con los recursos hídricos para alimentar pues la gran producción agroindustrial. Bueno, no solamente la palma de aceite, ¿no? Sino también otros sembrados, pues como la misma caña de azúcar. Mm, es decir, mucho engaño, palabras bonitas, pero a la final mucho engaño, y él sabe eso, que es lo más terrible. Aquí en el chat unos comentarios y preguntas pues que me parece interesante que se tengan en cuenta en lo que estamos tratando. Nos dice Inés una pregunta: ¿qué opinan de que Iván Cepeda dice que no va a estatizar la salud? Y más abajito nos dice Iván Cepeda dice que la idea es tener un capitalismo equitativo. Pregunta si eso es posible. También por aquí nos dice Isaías cómo se ve tanta corrupción. Lo que se busca en los cambios es poner a otros, pero que sirven al interés de los que están detrás del poder. Y OPS 21 dice: Cepeda es un ingenuo políticamente, está muy pegado al orden burgués, es muy respetuoso de sus leyes, por eso desde ahí Cepeda poco logrará, aferrado a la limitada y estrecha libertad burguesa. Sí, yo creo que parte de eso ya lo José ha venido explicándolo, ¿no? El capitalismo no jamás puede ser equitativo. Es No, capitalismo. sí, es capitalismo y funciona así, pues es un sistema de explotación del hombre por el hombre, o sea, no hay allí nada de igual, de equitativo, de humano para quienes somos explotados, Sí, nada en es absoluto. un sistema que solamente puede sobrevivir a cuenta de destruir las dos únicas fuentes de riqueza, que es los hombres, son los trabajadores y la naturaleza. Es decir, no existe, pues, no hay manera, pues, de quitarle su voracidad, y mucho menos en esta época. Y no estatizar la salud, pues es básicamente el Mantenerla. anuncio de que se mantiene el modelo con la ley 100. Sí, en todo esto que hemos estado tratando, hay una idea pues que es importante enfatizar, ¿no? Y es de que los problemas pues que tiene el sistema, los problemas que existen en la sociedad, uno de ellos muy sentido por todos, por toda la población, por los trabajadores, por el pueblo, denunciado incluso por los mismos agentes del Estado, denunciado por los gobernantes, denunciado por la oposición, que se vuelve incluso una bandera en las campañas electorales, es el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción es algo que es como un ácido que acaba con todo, ¿sí? Y hay que dejar claro esa idea que se ha dicho aquí, que el problema de la corrupción no se puede entender como una enfermedad accidental del sistema, ¿sí? O sea, no es que el capitalismo tenga una enfermedad que la podemos curar a base pues de algún tratamiento especial, no. O sea, la corrupción hace parte del mecanismo natural propio del Estado burgués, es inherente a esa misma estructura del Estado. O sea, cualquiera que hable de acabar con la corrupción de un Estado basado en la defensa de la propiedad privada, que privilegie los intereses de unos pocos, que ponga por encima la ganancia, está haciendo demagogia, está haciendo mentiras, pues la corrupción es inherente a eso, ¿no? Y en ese orden también la otra idea importante es que el Estado no es un árbitro neutral, y lo hemos dicho muchas veces. Está creado para garantizar la dominación de una clase minoritaria sobre la inmensa mayoría. Y por lo tanto, la esencia del Estado es garantizar la propiedad privada. Y la otra idea también que se ha mencionado aquí: un nuevo gobierno, cualquiera que sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea de extrema derecha, sea de extrema izquierda, cualquier gobierno que se dé en el marco
de una estructura que no se cambie, es decir, sobre la base de la estructura de Estado que hay en Colombia, simplemente es lo que hemos insistido muchas veces, es un cambio de administradores, un cambio de gobierno, de partido político, solo sustituye a quienes administran, a esos que podríamos decir son los gerentes administradores de los intereses de los ricos, ¿sí? Y por ende, hay que decirlo claramente, cualquier discurso anticorrupción simplemente es falso y por lo tanto esas promesas de acabar con la corrupción son simplemente unas herramientas de propaganda que al final, independientemente de los intereses y del deseo de gente progresista, cualquier propaganda de acabar con la corrupción contribuye a legitimar al Estado burgués y a crear esa ilusión que dice la compañera de que si de pronto sí es posible hacer un capitalismo más equitativo, ¿sí? Eso es demagogia y hay que criticarlo duramente. Como dice pues un compañero ahí en el chat, es realmente más que un asunto con respecto pues a convencer pues al pueblo, eso del acuerdo pues con los capitalistas, el acuerdo nacional del capitalismo productivo, del capitalismo equitativo, del capitalismo con rostro humano, en fin, mm, es simplemente decirle a los ricos, yo no me voy a ir en contra de sus intereses, yo voy a respetar la propiedad privada, yo respeto el capitalismo, yo respeto la explotación capitalista, confíen en mí, yo no soy su enemigo. Y ya, de eso se trata pues este asunto. Eh, Creo pues que corresponde meternos con el otro tema al que se refiere la tal revolución política. Y de eso hay que decir lo primero, pues, dice, él habla de la revolución que necesita Colombia, que debe ser pacífica, participativa y una transformación profunda, dice, no meramente superficial. En realidad, como todos los reformistas, Iván Cepeda le tiene miedo a la verdadera revolución. Por eso solo puede proponer profundizar la democracia burguesa, es decir, la dictadura de los capitalistas. Y mediante el ya trillado acuerdo nacional, que sabemos tenemos 4 años del tal acuerdo nacional en que ha parado. Y sobre tal esperpento de acuerdo es que se propone, en sus propias palabras, mantener y profundizar las reformas sociales, ¿sí? Es decir, no, ahorita sí habla en términos claros, la tal revolución es profundizar unas reformas, ¿sí? No hay tal revolución en ninguno de los aspectos que mencionó. Y a eso es lo que llama la revolución y transformación profunda. Y le plantea pues de entrada y abiertamente a los capitalistas, les dice, no le tengamos miedo a la democracia participativa, tengámosles miedo más bien a perpetuar una democracia vacía que alimente la frustración. Y le está diciendo a los capitalistas eso, es un consejo a los capitalistas, ¿sí? No le tengan miedo a esto. A lo que hay que tenerle miedo es a perpetuar esa democracia vacía, es decir, ese establo parlamentario que no de charlatanes, que no hace nada, a esos corruptos, a los politiqueros que solo roban, ¿sí? Porque eso alimenta la frustración. ¿La frustración de quién? Del pueblo. Es decir, no se echen encima del pueblo, denle participación. Les recomienda, abracemos el desafío de deliberar, de escuchar al contradictor, de buscar consensos desde la base, de lograr un acuerdo nacional. Y les dice, les sigue diciendo, así es como se teje la paz, reconociendo la dignidad de cada colombiano y colombiana, garantizando que nadie quede por fuera. Esas son sus palabras textuales. Así, a eso se reduce en última instancia su tal revolución política, ¿sí? Esa es la esencia, pues, de todo su cuento. Lo otro que tiene, pues, el asunto
ya son palabras, ¿no? El poder popular y ciudadano. Entonces dice, es que cambiar el sistema político para que el pueblo organizado sea el motor de las decisiones, ¿sí? Y por ahí, de hecho, alejándose de las élites tradicionales. Realmente no hay tal, porque se trata es de aprovechar la movilización social para buscar el tal acuerdo nacional, que es, según él mismo, construir alianzas estratégicas con diversos sectores de la sociedad civil y movimientos sociales para garantizar la continuidad del proyecto progresista y consolidar las reformas. Y ya, entonces, ya las otras cosas, voto reflexivo e informado, protagonismo de la juventud y las mujeres, de la juventud y la mujer, juventudes y equidad. Bueno, entonces de que tenga más derecho la gente, en fin, destacar pues el liderazgo social, el empoderamiento directo de las mujeres y las poblaciones históricamente marginadas como base de la estructura del poder, en fin, mm, palabras, en palabras, realmente de esto hay un asunto que sí es interesante y que valdría la pena tomarle la palabra. Y quisiera pues que, que Adela nos adelantara pues algo sobre esto porque es importante y tiene que ver con algo que hemos dicho y repetido muchas veces. Bueno, pues en esa revolución política de la que habla Cepeda, sí efectivamente recuerda que de todos modos ahí desde la Constitución hay un poder constituyente y movilización social y que se debe ejercer ese poder. Claro, todo esto que ha dicho José, que no quisiera repetir en cuanto a la democracia participativa y directa, en cuanto a la vigilancia del control social, la capacidad de incidencia real como tal del pueblo colombiano, em, digamos que lo invita a hacer, ¿sí? La participación a través de asambleas, en las calles, de la veeduría, en la denuncia, en la exigencia de derechos, se puede hacer. Obviamente que el programa de Iván Cepeda lo encasilla, ¿sí? En el estrecho marco burgués, ¿sí? De la legalidad burguesa. Nosotros también hemos hablado de las asambleas populares, nosotros también hemos hablado de la movilización, pero saliéndonos de ese marco, ¿sí? Sin embargo, pues si un gobierno, en el eventual caso que quedara Iván Cepeda como presidente, si un gobierno permite la movilización social, la organización en asambleas, pues nos toca aprovecharlo. ¿Cómo vamos a hacer? No podemos dejar de aprovechar eso que permite la legalidad burguesa, ¿sí? No se trata, pues, de encerrarnos a planificar cómo vamos a luchar por nuestros derechos, no, se trata de exigirlos de verdad, con la lucha, con la organización, con la participación directa. Y si Con es el paro. exacto. Y en últimas, bueno, él habla dentro del estrecho marco burgués, movilícense pacíficamente, organícense en asambleas populares y demás, que yo voy a mandar obedeciendo, ¿sí? Es su máxima, pues listo, ¿sí? Pero si no va a obedecer, pues nosotros no tenemos ese lío del marco burgués, no lo tenemos, ¿sí? Nosotros hemos llamado al pueblo colombiano a movilizarse, a afectar la producción, ¿sí? Para exigir sus derechos, a un programa inmediato, a conquistar con lucha, con organización, con independencia. Y a eso es a lo que seguimos llamando. Entonces me parece que en la medida en que podamos aprovechar lo que la legalidad burguesa nos dé, aprovechémoslo, ¿sí? Pero no nos vamos a quedar en ese marco burgués que delimita nuestra lucha y que la quiere como organizadita y bien, ¿sí? No. No, la exigencia de nuestros derechos se hace con todas, se hace en las calles y se hace peleando, organizados y de manera independiente. Ese es el llamado que quisiera dejar. Porque en últimas, pues, digamos que sí, nosotros sabemos que la Constitución nos permite muchas cosas, ¿sí? Pero la realidad es otra, ¿sí? Aquí a los jóvenes por luchar los detuvieron y allá los tienen, ¿sí?
Aquí a los jóvenes por no pagar un pasaje, los detienen y los están, y ni siquiera sabemos dónde están, ¿sí? Aquí a las mujeres por salir a marchar, las maltratan, las violentan, las asesinan, las violan, las escupen, ¿sí? Entonces, claro, la realidad es otra y nosotros sabemos lo que implica conquistar nuestros derechos, ¿sí? Y sobre todo cuando hay que arrebatárselos a los capitalistas. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, con eso hemos analizado pues, los asuntos más importantes, creo yo, de toda esta propuesta que tiene Cepeda para su plan de gobierno. Y hay que dejar claro, como ya lo hemos insistido pues a través del programa, que si se juzga el plan de Cepeda, seguramente pues se pueden encontrar muchas cosas buenas, ¿no? Mucho plan, ideas, si bien no es un programa socialista, que es lo que quisieran y quisiéramos todos los trabajadores, una transformación radical donde sean los obreros y campesinos los que lo gobiernen y lo dirijan todo, pues obviamente sí hay que decir que en la letra seguramente puede ser el mejor plan de gobierno que se pueda tener frente a todo el resto, ¿sí? Pero hay que dejarlo claro, mucho de ello no pasa de buenas intenciones, ¿no? Seguramente pues todos tenemos que recordar el programa de la paz total de Gustavo Petro, con toda esa cantidad pues también de propuestas que traía, y esos 4 años nos enseñaron que esos planes de gobierno siempre se van a encontrar con un muro de contención, con un fuerte muro de contención que es la naturaleza misma del Estado. Por lo que es el Estado, para lo que es, que no lo voy a repetir pues, pero que ustedes todos deben saberlo y debemos recordarlo siempre. En ese sentido pues hay que aprender de esa experiencia de los 4 años del gobierno de Petro, que desafortunadamente hay que reconocerlo, durante el gobierno de Petro no se pudo llevar a buen término la gran mayoría de ideas y de propuestas de fondo que sí traían su plan de gobierno, como la reforma a la salud, que la hundieron varias veces en el Congreso, o la tributaria o ley de financiamiento que fue archivada en diciembre del 2025, ni tampoco siquiera pues en toda su esencia la reforma laboral, y esa bandera pues que traía de paz total, obviamente pues también era un sueño muy bonito, que todos quisiéramos, pero detrás de esa violencia de la que somos víctimas pues el pueblo colombiano, sabemos todos que está el jugoso negocio de los psicotrópicos, de la minería ilegal y de muchas otras fuentes de millonarias ganancias. Por lo tanto, hablar de una posibilidad de paz total bajo el capitalismo es una ilusión. Y otra, por mencionar la tan sonada transición energética, ¿no? Que poco a poco se la fueron desbaratando. Es decir, esos 4 años de Petro nos deben servir efectivamente para eso. Me acordaba yo pensando en esto, de ese adagio popular que dice que por el desayuno se sabe bien cómo va a ser el almuerzo. Es decir, ya tuvimos 4 años con Petro, no va a ser muy distinto con la posible batalla que está dando Cepeda, y que muy seguramente puede estar ganando esas elecciones, porque efectivamente, como lo dicen pues en el chat, pues hay muchos, como dice Sergio, hay muchos trabajadores del pueblo esperanzados en la continuidad, y dice, en el posible caso de que quedara Iván Cepeda, ¿qué tarea tienen los trabajadores y el pueblo de parte de los revolucionarios? Que es parte de lo que mencionaba pues ahora Adela en su última intervención, y por lo tanto esas banderas de Cepeda, que buscan humanizar el sistema, es humanizar un sistema que por su misma naturaleza es inhumano. Es decir, la única manera de resolver esto de fondo es, como lo decían ahora, la destrucción del Estado. Finalmente creo yo que
hay que dejar por lo menos dos asuntos claros en todo esto que estamos analizando, ¿no? Primera, que las transformaciones de fondo que necesitan los trabajadores no pueden conquistarse por la vía parlamentaria, y eso sirve pues para darle algo de pronto de respuesta a lo que dice Sergio. No se pueden resolver por vía parlamentaria, no es posible resolver los problemas de fondo a través de las urnas, así sea una inmensa mayoría la que vote por Cepeda y por su programa. Es decir, se necesita ver mucho más allá, se necesita organizarse realmente y se necesita que todo el trabajo que se haga incluso en estos momentos sirva en los dos sentidos. Primero, para presionar con la lucha, con la movilización, con la organización, con la huelga, con el paro, con las asambleas populares, presionar para que se cumplan los programas de gobierno, y los que no estén dentro del programa de gobierno se exijan desde una plataforma de lucha creada por el pueblo mismo, ¿sí? Pero se necesita eso, y obviamente todo eso es preparativo para lo que hay que hacer al final de cuentas, que es lo que hemos insistido, la revolución. En ese sentido, hay que dejar claro para todos los que nos acompañan, es decir, aquí el problema no es votar o no votar. Nosotros no estamos diciendo que no se vote, nosotros no estamos diciendo que no se vote por Cepeda. Lo que estamos diciendo es que eso no es lo decisivo para lograr las reivindicaciones del pueblo. Incluso el mismo Petro, como lo hemos repetido varias veces, lo dijo. Así es como nosotros tenemos que entenderlo, y al final de cuentas lo que les decimos es: si usted quiere votar, vote, hágalo, pero que eso no le impida y no lo lleve a desmovilizarse, porque al final de cuentas lo importante para conquistar las reivindicaciones es organizarse y luchar. Petro mismo lo dijo, Cepeda lo ha dicho a través de su plan de gobierno también, de alguna manera también lo está mencionado, y es la idea tan valiosa que tenemos que meternos en la cabeza. Estar en el gobierno no es tener el poder, pues el poder de los ricos hay que oponerle no los votos, sino el poder directo del pueblo en la lucha. Eso es lo que tenemos que decirles sobre eso, e insistir efectivamente nuevamente en aprovechar esa conmemoración de la gran revolución cultural proletaria para aprender de esa gran experiencia histórica, porque aun cuando nos derrotaron temporalmente, las enseñanzas que dio esa experiencia, ese poder de obreros y campesinos, esa gran movilización del pueblo, esa construcción de ese poder, esa fortaleza de esa experiencia que fue la Comuna de Shanghái, deja un arsenal de conocimiento, de experiencia de la cual tenemos que aprender, y el llamado es a eso, a que aprendamos de esa experiencia y a que avancemos en esa tarea de organizarnos y movilizarnos. Así es, Ricardo, y además de las tareas inmediatas, si estuviéramos bajo un gobierno de Cepeda, pues nuestras tareas deben continuar. El mundo es un polvorín. Nosotros necesitamos construir nuestro destacamento de vanguardia, y necesitamos también organizarnos a nivel internacional. Y en ese sentido quiero dejarlos hoy con una invitación muy importante, porque este 15 de mayo, con motivo de los 78 años de la Nakba, se está convocando una movilización por Palestina y por el fin de la catástrofe, además en rechazo al sionismo y al imperialismo. En Bogotá, la invitación es a las 4 de la tarde, 15 de mayo, en la Embajada de Estados Unidos hasta la Embajada de Palestina. Y en Cali, a las 4 de la tarde, la cita es en Cascadas, Loma de la Dignidad. Entonces, nos vemos en las calles, compañeras, compañeros, y no dejen de luchar. Bueno, ya para cerrar este episodio, recordarles a quienes nos siguen la necesidad de compartir pues este podcast, este programa, difundirlo entre los amigos y los allegados. Igualmente, pues reiterar nuestro llamado a apoyar económicamente este esfuerzo, porque es lo que permite pues mejorar nuestra actividad. Recuerden que somos un medio independiente, que no recibimos dinero ni del Estado, de ninguna ONG, de ningún grupo o partido politiquero, sino del apoyo en nuestros propios esfuerzos y en el de ustedes, que son nuestra razón de ser.
Muchas gracias a nuestra querida audiencia por su fidelidad. Esperamos que este episodio haya contribuido a dar luces y claridades sobre inquietudes y dudas respecto a la próxima contienda electoral y frente a la perspectiva pues que tenemos los trabajadores, que tenemos que pensar más allá de lo que pase pues el 31 de mayo y una eventual segunda vuelta en junio. Quedamos atentos a sus opiniones, a sus críticas, sugerencias y propuestas de nuevos temas. Un agradecimiento muy especial al equipo que hace posible la emisión, así como a mis compas de la mesa por su compañía y este enriquecedor intercambio de opiniones. Nos conversamos en el próximo episodio. Muy buenas noches y un abrazo fraterno.